La historia de Calígula nos enseña sobre la importancia de límites y responsabilidad en poder. Sin controles institucionales, sin consecuencias significativas, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie, incluso emperador inicialmente bien intencionado puede descender en depravación. El Senado romano había perdido tanto poder que no podía detener a emperador loco. La guardia pretoriana estaba corrompida. El pueblo estaba aterrorizado. No había mecanismos efectivos para remover a tirano antes de que causara daño masivo. Roma intentó borrar su memoria, pero no pudo borrar las lecciones. Los emperadores subsecuentes sabían que había límites a lo que el Senado, la guardia y el pueblo tolerarían. Calígula había encontrado esos límites al cruzarlos completamente. Su muerte demostró que incluso emperador que se creía Dios podía ser asesinado por mortales suficientemente desesperados. El mito de inviolabilidad imperial había sido destruido. Futuros emperadores recordaban esto y, con raras excepciones, evitaban excesos tan extremos que provocarían conspiración asesina. Las víctimas de Calígula nunca recibieron justicia real, pero su sufrimiento no fue completamente sin significado. Sus experiencias, transmitidas a través de generaciones en historias familiares y eventualmente en textos históricos, sirvieron como advertencia. Recordaban a Roma y al mundo que el poder sin límites es inherentemente peligroso, que los líderes deben ser restringidos por leyes, instituciones y normas sociales, que la autoridad absoluta corrompe absolutamente, como Lord Acton famosamente diría casi 2000 años después. Calígula fue prueba viviente y aterradora de esta verdad. Los 4 años de su reinado dejaron cicatrices en Roma que tardarían generaciones en sanar. Familias enteras habían sido destruidas, nobles habían sido humillados más allá de redención, y la confianza básica en instituciones imperiales había sido destrozada. Claudio, su sucesor, pasó gran parte de su reinado intentando restaurar dignidad a la oficina de emperador y reconstruir relaciones con el Senado. Pero el daño estaba hecho. Roma había visto lo que emperador sin restricciones morales o políticas podía hacer, y esa visión era aterradora. La fascinación moderna con Calígula a menudo se enfoca en el espectáculo de su locura mientras minimiza el sufrimiento real de sus víctimas. Películas y programas de televisión lo presentan como figura casi cómica de exceso, entretenimiento decadente para audiencias modernas, pero detrás de cada anécdota escandalosa había personas reales siendo torturadas, violadas y destruidas psicológicamente, familias reales siendo desgarradas, niños siendo abusados, víctimas viviendo con trauma por el resto de sus vidas. La verdadera historia de Calígula no es entretenimiento sino tragedia en la escala más masiva. El intento romano de borrar su memoria de registros oficiales paradójicamente aseguró que su historia sobreviviera de otras maneras. Porque fue borrado oficialmente, los escritores se sintieron más libres de registrar sus crímenes en detalle en historias y biografías privadas. Si todavía hubiera sido emperador legítimo en memoria oficial, habría sido traición hablar tan abiertamente sobre sus perversiones, pero como no persona, se convirtió en figura histórica segura para analizar y condenar. La damnatio memoriae, diseñada para borrarlo paradójicamente, preservó su infamia. Las prácticas sexuales de Calígula, que Roma intentó borrar, incluyen actos tan extremos que incluso historiadores modernos luchan con cómo discutirlos. El abuso sistemático de niños, la violación como instrumento de política, el uso de familia como esclavos sexuales, la zoofilia forzada, las orgías diseñadas para humillación máxima. Estos no eran solo crímenes individuales, sino sistema completo de depravación institucionalizada. Calígula
había convertido el aparato entero del Estado romano en máquina para satisfacer sus perversiones sexuales. Cada institución, desde la Guardia Pretoriana hasta el Senado, fue corrupta y convertida en cómplice. La pregunta que los historiadores continúan debatiendo es ¿cuánto de esto fue locura genuina versus crueldad calculada? Calígula realmente creía que era Dios y por lo tanto justificado en cualquier acto, o simplemente usaba esa afirmación como excusa conveniente para ejercer poder absoluto sin restricción. Su enfermedad había causado daño cerebral real que afectaba su juicio, ¿o era sádico calculador que disfrutaba viendo a otros sufrir? La respuesta probablemente es combinación. Daño neurológico de su enfermedad combinado con personalidad sádica y poder absoluto sin ningún control externo. Lo que es indiscutible es el daño masivo que causó en menos de 4 años. Cientos, posiblemente miles de personas fueron abusadas sexualmente. Docenas de familias nobles fueron destruidas. El tesoro imperial fue vaciado. La dignidad de instituciones romanas fue degradada. La confianza del pueblo en liderazgo fue destrozada. Y todo porque un hombre con apetitos perversos tenía poder absoluto y nadie podía detenerlo, hasta que finalmente decidieron matarlo. El costo humano de su reinado fue incalculable y reverbera a través de historia como advertencia sobre peligros de autocracia sin restricciones. Los intentos de Roma de borrar estas prácticas del registro histórico fallaron, pero tuvieron efecto en cómo la historia fue transmitida. Los detalles más gráficos fueron omitidos o descritos solo oblicuamente. Las víctimas individuales raramente son nombradas en fuentes sobrevivientes, convirtiéndolas en estadísticas anónimas en lugar de personas reales con historias. Esta despersonalización era quizás necesaria para que sociedad romana procesara el trauma colectivo, pero también significa que perdimos perspectivas de aquellos que sufrieron directamente bajo su reinado. Escuchamos sobre Calígula a través de ojos de escritores masculinos de élite, no de las mujeres violadas o niños abusados. Si hubiéramos tenido testimonios directos de las víctimas, nuestra comprensión de este período sería radicalmente diferente. En lugar de enfocarnos en el espectáculo de la locura de Calígula, veríamos el trauma humano real que causó. Escucharíamos sobre el miedo constante de ser convocado al palacio, la humillación de ser usado como objeto sexual, el dolor de ver a seres queridos abusados sin poder hacer nada. Entenderíamos el impacto psicológico a largo plazo en aquellos que sobrevivieron. Pero estas voces fueron silenciadas, tanto por el esfuerzo deliberado de borrar la memoria de Calígula, como por las normas sociales romanas que desalentaban a las víctimas de abuso sexual de hablar públicamente. La depravación sexual de Calígula representa uno de los capítulos más oscuros de la historia romana, y los intentos de borrarlo del registro histórico solo parcialmente tuvieron éxito. Mientras los detalles específicos fueron censurados o descritos eufemísticamente, la verdad básica sobrevivió. Un emperador con poder ilimitado lo usó para satisfacer los impulsos sexuales más perversos imaginables, convirtiendo el palacio imperial en cámara de tortura sexual y destruyendo incontables vidas en el proceso. Su reinado demostró que no hay acto demasiado depravado, ningún crimen demasiado horrible para que persona con poder absoluto no lo cometa si tiene inclinación. La única salvaguarda es limitar el poder mismo, lección que Roma aprendió a través de sufrimiento terrible. En el año 37 después de Cristo, Roma celebraba con júbilo. El emperador Tiberio, odiado y paranoico, finalmente había muerto. Su sucesor era un joven de 24 años llamado Cayo Julio César Germánico, pero todos lo conocían por su apodo de infancia, Calígula, que significa botitas en latín. Era el hijo del heroico general germánico, amado por el pueblo romano.
Los ciudadanos esperaban un nuevo comienzo, un reinado de justicia y prosperidad. No tenían idea de la pesadilla que estaba por comenzar. Los primeros 6 meses del reinado de Calígula fueron extraordinarios. Declaró amnistía general para prisioneros políticos, permitió el regreso de exiliados, abolió impuestos injustos y organizó juegos espectaculares para el pueblo. Gastó el tesoro imperial en generosidad sin precedentes. Roma lo adoraba. Los senadores lo alababan. El ejército lo respetaba. Parecía que los dioses finalmente habían bendecido a Roma con un emperador digno de su gloria. Pero entonces Calígula enfermó. En octubre del 37 d.C., apenas 7 meses después de tomar el trono, Calígula cayó gravemente enfermo. Los médicos no sabían qué tenía, tal vez encefalitis, tal vez envenenamiento, tal vez fiebre cerebral. Durante días estuvo al borde de la muerte. Todo el imperio contenía el aliento. Se ofrecieron sacrificios masivos a los dioses. Algunos ciudadanos devotos prometieron dar sus propias vidas si Calígula sobrevivía. Y finalmente, después de semanas de agonía, se recuperó. Pero el hombre que emergió de esa enfermedad no era el mismo que había entrado. Algo fundamental había cambiado en el cerebro de Calígula. Algunos historiadores modernos sugieren que sufrió daño cerebral por la fiebre, otros que tuvo un colapso psicótico. Lo que es innegable es que después de su recuperación, el joven emperador prometedor se transformó en un monstruo de depravación, crueldad y locura sexual sin precedentes en la historia romana. Las prácticas que comenzó a ejercer eran tan extremas, tan perturbadoras, que los historiadores romanos posteriores intentaron borrarlas del registro histórico. Calígula declaró que su enfermedad lo había transformado en un dios. No metafóricamente, sino literalmente. Insistía en que era divino, igual a Júpiter, Marte y Apolo. Ordenó que se construyeran templos en su honor, que se le ofrecieran sacrificios como a cualquier deidad, que su estatua fuera colocada en todos los templos de Roma, incluyendo el templo de Júpiter Capitolino. Los romanos estaban horrorizados, pero aterrorizados. Desafiar al emperador significaba muerte inmediata y creativa. La transformación sexual de Calígula fue igualmente dramática. Comenzó a usar sus poderes imperiales para satisfacer cualquier capricho sexual que se le ocurriera, sin importar cuán perverso o ilegal fuera. Su primer acto de depravación pública fue casarse con Livia Orestila, una noble romana que acababa de casarse con otro hombre. Calígula asistió a la boda como invitado, decidió que la novia era hermosa y simplemente la reclamó para sí mismo. Ordenó que el matrimonio fuera anulado inmediatamente y se casó con ella ese mismo día. Pero el matrimonio duró apenas unos días antes de que Calígula se aburriera y la repudiara. Luego se casó con Lolia Paulina, esposa del gobernador de Macedonia, a quien también había visto por primera vez en un evento social. La obligó a divorciarse de su esposo y casarse con él, solo para divorciarse de ella meses después, cuando decidió que no era lo suficientemente fértil. Estos no eran matrimonios políticos estratégicos, como era común entre la élite romana. Eran caprichos impulsivos de un hombre que había aprendido que podía tomar cualquier cosa o persona que deseara. Pero las esposas legítimas eran solo el comienzo. Calígula mantenía un burdel dentro del propio palacio imperial, no para su uso privado, sino como negocio. Obligaba a las esposas e hijas de senadores nobles a trabajar allí, prostituyéndose con cualquiera que pudiera pagar. Los clientes eran comerciantes ricos, oficiales militares e incluso esclavos si tenían el dinero. Calígula personalmente cobraba las tarifas y llevaba cuentas detalladas. La humillación era el punto. Reducir a las familias más nobles de Roma a proveedores de prostitutas para su entretenimiento y ganancia. Los senadores romanos,
Hombres que habían gobernado provincias y comandado legiones eran forzados a traer a sus propias esposas e hijas al palacio. Calígula las inspeccionaba como ganado, comentando sobre sus cuerpos en términos crudos y explícitos. Elegía a las que le parecían más atractivas y las violaba, a veces en habitaciones privadas, a veces en la misma sala donde sus esposos y padres esperaban impotentes. Después regresaba con los hombres y describía en detalle gráfico cómo habían sido sus esposas o hijas en la cama, comparándolas con otras. Esta práctica no era esporádica, sino sistemática. Calígula organizaba cenas elaboradas donde invitaba a parejas casadas de la nobleza. Durante la comida estudiaba a las esposas, haciendo comentarios sobre sus atributos físicos como si fueran objetos en subasta. Cuando decidía sobre una, simplemente ordenaba que lo siguiera a su habitación. El esposo debía permanecer en la mesa, continuando la cena como si nada pasara. Cuando Calígula regresaba con la mujer, a menudo deshonrada y llorando, describía la experiencia en términos gráficos para humillar tanto a ella como a su esposo. Pero la depravación sexual de Calígula no se limitaba a mujeres adultas. Los registros históricos, aunque a veces censurados, indican que abusaba regularmente de niños de ambos sexos. Mantenía grupos de niños en el palacio, a quienes llamaba sus pececitos, para realizar actos sexuales que los historiadores romanos consideraban tan repugnantes que apenas podían ponerlos por escrito. El historiador Suetonio, escribiendo décadas después, menciona estas prácticas solo oblicuamente, usando eufemismos porque los detalles completos eran considerados demasiado obscenos para registrar. Una de las prácticas más perturbadoras de Calígula era forzar a los padres a presenciar el abuso de sus propios hijos. Si un senador o noble lo había ofendido de alguna manera, Calígula ordenaba que trajeran a sus hijos al palacio. Allí, frente a los padres atados e impotentes, abusaba de los niños mientras describía en voz alta lo que estaba haciendo y cómo se sentía. El objetivo no era solo gratificación sexual, sino destrucción psicológica total. Quería romper completamente el espíritu de aquellos que consideraba enemigos. La relación de Calígula con sus hermanas era otro aspecto de su depravación que horrorizaba a Roma. Tenía 3 hermanas, Agripina la joven, Julia Drusila y Julia Livila. Los rumores de incesto con las 3 circulaban ampliamente, pero su relación con Drusila era particularmente escandalosa. Calígula no ocultaba su obsesión con ella, la trataba públicamente no como hermana, sino como amante y esposa. Cuando ella moría en el año 38 d.C., Calígula declaró duelo nacional obligatorio, deificó a Drusila como diosa y ejecutó a cualquiera que mostrara insuficiente dolor. El duelo de Calígula por Drusila era tan extremo que bordeaba la locura completa. Prohibió que nadie riera, se bañara o cenara con sus familias durante el período de luto. Él mismo desapareció del palacio durante días, vagando por el campo como un loco, dejando crecer su barba y cabello. Cuando regresó, declaró que Drusila ahora era una diosa y que él se comunicaba con ella sexualmente a través de la estatua que había ordenado construir. Practicaba rituales sexuales con la estatua, afirmando que ella le respondía desde el más allá. Las orgías organizadas por Calígula en el palacio se volvieron legendarias por su exceso y perversión. Invitaba a cientos de personas, nobles, gladiadores, actores, prostitutas, esclavos, incluso animales. Estas no eran celebraciones dionisíacas con algún elemento religioso o cultural, sino descensos calculados en la depravación más extrema. Calígula, personalmente, organizaba las parejas, forzando combinaciones que maximizaban la humillación. Senadores ancianos con esclavos jóvenes, matronas nobles con gladiadores, parejas casadas con extraños, mientras sus cónyuges observaban.
Durante estas orgías, Calígula se vestía alternativamente como Venus, la diosa del amor, o como Júpiter, el rey de los dioses, dependiendo de su humor. Usaba pelucas elaboradas, maquillaje, joyas femeninas y vestidos transparentes cuando jugaba a ser Venus. Como Júpiter, llevaba barba postiza, corona de laurel y un cetro con el que golpeaba a aquellos que no mostraban suficiente entusiasmo en las actividades. La blasfemia de un emperador vistiéndose como los dioses durante actos sexuales masivos escandalizaba incluso a los romanos, que eran bastante tolerantes con la sexualidad. Calígula también tenía obsesión con forzar a las personas a actos homosexuales públicos, particularmente aquellos que se habían opuesto a tales prácticas. Los romanos tenían visiones complejas sobre la homosexualidad. Era aceptable ser el penetrador, pero ser penetrado era considerado humillante y degradante, especialmente para hombres de estatus alto. Calígula entendía perfectamente esta dinámica y la explotaba. Forzaba a senadores orgullosos y generales militares a ser penetrados públicamente por esclavos o gladiadores, destruyendo así su estatus social y masculinidad romana. Uno de los incidentes más reportados involucró a un senador que había criticado los gastos de Calígula. El emperador ordenó que el hombre fuera traído al palacio, desnudado frente a toda la corte, y luego violado por un grupo de gladiadores mientras Calígula narraba el evento como si fuera un combate en el Coliseo. Después, el senador fue forzado a agradecer públicamente al emperador por la honor y besar sus pies. Aquellos que se negaban a participar en tales humillaciones eran ejecutados, a menudo junto con sus familias enteras. La crueldad de Calígula hacia las mujeres embarazadas era particularmente perturbadora. Según múltiples fuentes, tenía la costumbre de tocar los vientres de mujeres embarazadas y decir, «moriré cuando esto nazca», implicando que el bebé era una amenaza para él. En varios casos, ordenó que estas mujeres fueran asesinadas inmediatamente, abiertas, y los fetos destruidos. En otros casos, esperaba hasta que naciera el bebé y luego lo mataba frente a la madre. Estas acciones no tenían justificación política o lógica, eran pura crueldad por diversión. Calígula mantenía registros detallados de sus conquistas sexuales, tanto voluntarias como forzadas. Supuestamente tenía un libro donde anotaba nombres, descripciones físicas y calificaciones de cada persona con quien había tenido sexo. Los historiadores mencionan que este libro existía y que Calígula lo mostraba orgullosamente a visitantes, señalando entradas específicas y riendo sobre las circunstancias. El libro también incluía planes futuros, personas que aún no había violado, pero planeaba hacerlo, con notas sobre cómo serían capturadas y qué se les haría. Una de las prácticas más grotescas de Calígula era lo que llamaba sus espectáculos educativos. Ordenaba que parejas fueran traídas al palacio y forzadas a tener sexo frente a audiencias de nobles y oficiales, mientras él proporcionaba comentarios sobre la técnica, resistencia y atractivo de los participantes. Estos no eran actores o prostitutas profesionales, sino ciudadanos romanos ordinarios, a menudo pareja casadas, arrancados de sus hogares y obligados a realizar actos íntimos bajo amenaza de muerte. La audiencia era forzada a aplaudir y hacer comentarios positivos como si fuera entretenimiento legítimo. Calígula también disfrutaba de la zoofilia y forzaba a otros a practicarla para su entretenimiento. Los registros históricos mencionan que mantenía animales exóticos en el palacio específicamente para este propósito. Nobles que lo habían ofendido eran llevados a lo que llamaba su jardín de bestias y forzados a realizar actos sexuales con animales, mientras guardias y otros cortesanos observaban. El emperador
Trataba estos eventos como entretenimiento cómico, riendo y haciendo apuestas sobre qué pasaría. Aquellos que se negaban eran ejecutados en el acto. El palacio de Calígula se transformó físicamente para acomodar sus perversiones. Construyó habitaciones especiales con espejos en todas las paredes y techos para poder observar actos sexuales desde múltiples ángulos. Instaló habitaciones de observación con agujeros en las paredes donde podía espiar a invitados sin su conocimiento. Creó mazmorras subterráneas donde mantenía a aquellos que serían forzados a actos sexuales, equipadas con cadenas, grilletes y dispositivos de tortura que también tenían propósitos sexuales. El palacio se convirtió en mezcla de palacio, burdel y cámara de tortura. Las prostitutas profesionales del palacio no estaban allí voluntariamente. Calígula había desarrollado sistema de reclutamiento, donde sus agentes recorrían Roma buscando mujeres y hombres jóvenes atractivos. Estos individuos eran secuestrados de las calles, de sus hogares o incluso de templos donde buscaban santuario. Una vez en el palacio, eran entrenados por prostitutos experimentados sobre cómo satisfacer al emperador y sus invitados. Aquellos que se resistían eran torturados hasta que cooperaban o morían. No había escape. El palacio era prisión y burdel simultáneamente. Calígula tenía obsesión particular con violar vírgenes, tanto masculinas como femeninas. Creía que había algo especialmente poderoso en ser el primero en corromper a alguien. Ordenó que sus agentes identificaran a todas las vírgenes de familias nobles en Roma y creó lista de adquisiciones futuras. Cuando decidía que era tiempo, la familia era convocada al palacio con algún pretexto oficial. Una vez allí, el joven o la joven era separado de sus padres y llevado a las habitaciones privadas de Calígula. Los padres eran forzados a esperar, sabiendo exactamente qué estaba pasando. Después de violar a estas vírgenes, Calígula a menudo las entregaba a sus guardias o a visitantes del palacio para que continuaran el abuso. Llamaba a esto completar su educación. Algunas de estas víctimas eran posteriormente forzadas a trabajar en el burdel del palacio. Otras eran devueltas a sus familias, arruinadas socialmente y a menudo embarazadas. Los matrimonios previamente arreglados eran cancelados porque ningún romano respetable se casaría con alguien que había sido tocado por el emperador. Las familias quedaban destruidas, pero nadie podía protestar sin arriesgar ejecución. Los guardias pretorianos, supuestamente protectores del emperador, se convirtieron en cómplices de sus crímenes sexuales. Calígula los recompensaba generosamente por su silencio y participación. Algunos guardias recibían bonos en forma de acceso a las víctimas después de que Calígula terminara con ellas. Otros eran pagados extra por ayudar a capturar y someter a víctimas resistentes. La guardia pretoriana se transformó de fuerza de élite militar en banda de proxenetas y violadores imperiales. Su lealtad no era a Roma, sino a Calígula y a los beneficios que les proporcionaba. Una práctica particularmente retorcida era lo que Calígula llamaba juegos matrimoniales. Organizaba ceremonias de boda falsas, donde nobles eran forzados a casarse con personas completamente inapropiadas. Senadores ancianos con niños, matronas con esclavos, hombres heterosexuales con otros hombres. Estas ceremonias incluían todos los rituales tradicionales romanos, haciéndolas blasfemas, además de grotescas. Después de la ceremonia, los recién casados eran forzados a consumar el matrimonio públicamente, mientras Calígula y la corte observaban y hacían comentarios. Las ceremonias terminaban con el divorcio inmediato y humillación adicional. Calígula también prostituía su propio cuerpo, pero de manera que demostrara su poder supremo. Se paraba en el pórtico del palacio vestido como prostituta y exigía que senadores y nobles
pagaran por sexo con él. Las tarifas eran exorbitantes, diseñadas no para enriquecer al ya extremadamente rico emperador, sino para humillar a aquellos forzados a pagar. Un senador podía gastar el equivalente a años de ingresos por una noche con el emperador, y luego ser rechazado o humillado durante el acto. Era demostración de que incluso en el papel pasivo de prostituta, Calígula controlaba completamente a la élite romana. La relación de Calígula con actores y gladiadores era otra fuente de escándalo. En la sociedad romana, estas profesiones eran consideradas bajas e infames. Los actores y gladiadores tenían estatus apenas superior a esclavos. Calígula elevaba a estos hombres a posiciones de poder e influencia basándose únicamente en su atractivo físico o proeza sexual. Un gladiador que impresionara al emperador en la cama podía despertar como comandante de una legión. Un actor podría ser nombrado gobernador de provincia. Esto invertía completamente el orden social romano tradicional, basado en linaje y logros. Estos favoritos sexuales ejercían poder real. Podían ordenar arrestos, confiscaciones de propiedad, incluso ejecuciones, todo con el respaldo del emperador. Los senadores, descendientes de las familias más antiguas de Roma, eran forzados a suplicar favores a ex-esclavos y gladiadores que compartían la cama de Calígula. La humillación era intencional y sistemática. Calígula disfrutaba viendo a la aristocracia romana humillándose ante aquellos que tradicionalmente habrían considerado basura. Era su manera de demostrar que el orden social tradicional no significaba nada contra su voluntad imperial. El incesto de Calígula con Agripina la joven, su hermana sobreviviente, continuó durante todo su reinado. A diferencia de su relación con Drusila, que al menos tenía elementos de genuino afecto, su relación con Agripina era puramente de poder y humillación mutua. Se violaban uno al otro en sentido emocional y político, usando sexo como arma. Agripina, ambiciosa y calculadora, participaba porque le daba acceso a poder. Calígula participaba porque disfrutaba de la transgresión máxima del tabú del incesto. Su hijo futuro, el emperador Nerón, nacería de esta dinámica profundamente disfuncional. Los embarazos resultantes de las violaciones de Calígula creaban situaciones imposibles. Si una mujer noble quedaba embarazada después de ser violada por el emperador, era honor o vergüenza. El esposo, si todavía estaba vivo, era forzado a aceptar al niño como suyo propio, sabiendo que todos en Roma conocían la verdad. Algunos de estos niños eran reclamados por Calígula como suyos y llevados al palacio para ser criados como realeza bastarda. Otros eran abandonados por familias que no podían soportar el recordatorio constante. Roma se llenó de niños no reconocidos del emperador. Calígula mantenía lo que llamaba su colección en las mazmorras del palacio. Estas eran personas que había decidido mantener como esclavos sexuales permanentes en lugar de violarlas una vez y soltarlas. La colección incluía hombres, mujeres y niños de todas las edades y orígenes. Algunos habían sido nobles antes de su captura, otros habían nacido en esclavitud. Lo que tenían en común era que habían sido juzgados lo suficientemente atractivos o interesantes para merecer retención permanente. Vivían en celdas subterráneas, sacados solo cuando Calígula o sus invitados querían usarlos. Las condiciones en estas mazmorras eran horrendas. Los prisioneros eran alimentados lo mínimo para mantenerlos vivos, nunca se les permitía luz solar y eran rutinariamente abusados por guardias además del emperador. Muchos se volvían locos en el confinamiento. Algunos intentaban suicidarse, pero Calígula había ordenado que fueran vigilados constantemente para prevenir que escaparan a través de la muerte. Quería que sufrieran indefinidamente.
La mazmorra era diseñada para romper completamente el espíritu humano, reduciendo a los prisioneros a recipientes vacíos para gratificación sexual. Uno de los aspectos más perturbadores del comportamiento de Calígula era su costumbre de forzar a las víctimas a agradecer. Después de violarlas, torturarlas o humillarlas, exigía que se arrodillaran y le agradecieran por el privilegio de servirlo. Aquellos que se negaban enfrentaban tortura peor o muerte. Esta perversión psicológica añadía capa adicional de trauma. Las víctimas eran forzadas no solo a sufrir, sino a afirmar verbalmente que su sufrimiento era honor. Era destrucción total de la dignidad humana, reduciendo a las personas a objetos que ni siquiera podían reclamar su propio dolor. Los escritores romanos que vivieron durante o inmediatamente después del reinado de Calígula enfrentaban dilema imposible al registrar estos eventos. La cultura romana toleraba considerable libertinaje sexual, pero lo que Calígula hacía excedía todo límite reconocible. Escribir sobre ello en detalle era considerado obsceno y potencialmente peligroso. Los detalles mismos podían corromper al lector. Entonces usaban eufemismos, referencias oblicuas y a veces simplemente declaraban que ciertos actos eran demasiado horribles para registrar. Esto significa que la verdadera extensión de su depravación probablemente era incluso peor de lo que los registros históricos indican. Suetonio, escribiendo aproximadamente 70 años después de la muerte de Calígula, es nuestra fuente más detallada, pero incluso él censura. Frases como «abusó de» o «usó de maneras no aptas para mención» aparecen frecuentemente. Casio Dion, escribiendo casi 2 siglos después, es incluso más reticente, mencionando solo que Calígula cometió actos contra naturaleza demasiado vergonzosos para nombrar. Los historiadores modernos deben leer entre líneas, usando conocimiento de cultura romana y estándares de la época para inferir qué exactamente estos escritores consideraban tan horrible que no podían ponerlo en palabras. La justificación de Calígula para su comportamiento era consistente. Él era un dios, y los dioses no estaban sujetos a leyes mortales. En la mitología romana, los dioses regularmente violaban, cometían incesto y actuaban según cualquier capricho sexual que desearan. Júpiter había violado incontables mortales. Venus se acostaba con quien quisiera. Los dioses no conocían límites. Si Calígula era divino, como insistía que era, entonces sus acciones no podían ser crímenes. Eran simplemente la voluntad de los dioses manifestándose a través de él. Esta lógica retorcida le proporcionaba justificación interna para cualquier cosa que quisiera hacer. Los sacerdotes romanos estaban en posición imposible. Tradicionalmente interpretaban la voluntad de los dioses y aconsejaban al emperador en asuntos religiosos. Pero ¿qué hacían cuando el emperador mismo afirmaba ser Dios y ordenaba que se le adorara? Algunos sacerdotes genuinamente creían que Calígula había sido divinizado por los dioses. Otros sabían que era locura, pero temían contradecirlo. Varios sacerdotes que se negaron a participar en el culto de Calígula fueron ejecutados. Sus templos fueron cerrados y sus propiedades confiscadas. El emperador se convirtió en sumo sacerdote de su propia religión centrada en sí mismo. Las víctimas de Calígula rara vez recibían justicia, incluso después de su muerte. Cuando finalmente fue asesinado en el año 41 d.C., después de menos de 4 años en el poder, el Senado inmediatamente decretó damnatio memoriae, la condenación de su memoria. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre borrado de inscripciones, y oficialmente se volvió no persona. Pero esto también significaba que hablar sobre sus crímenes era hablar sobre algo que oficialmente nunca había existido.
Las víctimas no podían buscar reconocimiento público o reparación, porque hacerlo requeriría reconocer oficialmente lo que había pasado. Muchas víctimas, especialmente aquellas de familias nobles, fueron silenciadas por sus propias familias. Admitir públicamente que una hija, esposa o hijo había sido abusado por Calígula traía vergüenza a toda la familia bajo estándares romanos de honor. Entonces, las familias optaban por silencio, fingiendo que nada había pasado, negando a las víctimas incluso el reconocimiento de su trauma. Algunas víctimas eran enviadas discretamente a villas rurales donde podían vivir en aislamiento, escondidas de la sociedad romana que las vería como manchadas e impuras. El impacto psicológico en Roma como sociedad fue profundo y duradero. Durante casi 4 años, la élite romana vivió en terror constante de que ellos o sus seres queridos fueran los siguientes en ser convocados al palacio. Este trauma colectivo moldeó la política romana por décadas. Los emperadores subsecuentes eran juzgados en parte por cuán diferentes eran de Calígula. Claudio, su sucesor, ganó popularidad en parte simplemente por no ser monstruo sexual. El nombre de Calígula se convirtió en sinónimo de tiranía y depravación, estándar contra el cual se medían todos los demás excesos imperiales. Algunos historiadores modernos argumentan que los relatos sobre Calígula fueron exagerados por escritores posteriores como propaganda para justificar su asesinato o para hacer que emperadores subsecuentes parecieran mejores en comparación. Esto es posible. La historia antigua a menudo era escrita con agendas políticas. Sin embargo, el volumen de fuentes independientes que confirman al menos los elementos básicos de su depravación sexual sugiere que algo extraordinariamente perturbador realmente ocurrió. Múltiples escritores con diferentes perspectivas políticas, todos coinciden en que Calígula cruzó líneas que incluso la permisiva sociedad romana encontraba intolerables. La arqueología ha proporcionado alguna confirmación física. Excavaciones del palacio de Calígula han revelado habitaciones con características arquitectónicas consistentes con descripciones literarias. Espacios subterráneos que podrían ser las mazmorras mencionadas, habitaciones con evidencia de instalación de espejos extensivos y áreas que parecen haber sido modificadas para permitir observación oculta. Grafiti obsceno de la época menciona a Calígula en términos que confirman su reputación entre la gente común. Si bien la evidencia física no puede probar actos específicos, sí respalda que el ambiente descrito en textos históricos era real. El asesinato de Calígula fue resultado directo de sus excesos sexuales. Los conspiradores principales incluían guardias pretorianos que él había humillado sexualmente, senadores cuyas esposas había violado y oficiales cuyas familias había destruido. El asesino inmediato, Casio Chaerea, había sido objeto de burlas constantes de Calígula sobre su supuesta falta de masculinidad. Cada vez que Chaerea venía por la contraseña diaria, Calígula le daba palabras obscenas y hacía gestos sexuales. Para un oficial romano, esta humillación constante era insoportable. Su puñalada fue tanto personal como política. En la mañana del 24 de enero del 41 d.C., mientras Calígula salía de un espectáculo teatral, Chaerea y otros conspiradores lo atacaron en un pasillo del palacio. Recibió al menos 30 puñaladas, muriendo en minutos. Los conspiradores luego fueron al palacio y masacraron a su esposa Cesonia y estrellaron a su hija pequeña contra una pared, matándola instantáneamente. Era violencia brutal, diseñada para borrar su linaje completamente. La guardia pretoriana, que había sido su instrumento de terror, no hizo nada para salvarlo. Su reinado de depravación terminó en sangre y traición, como probablemente era inevitable.
La lección de Calígula resuena a través de la historia. El poder absoluto sin restricciones puede transformar incluso a persona prometedora en monstruo. Durante sus primeros meses como emperador, Calígula había mostrado potencial para grandeza. Pero la combinación de poder ilimitado, posible daño cerebral por enfermedad y falta total de consecuencias para sus acciones lo transformó en depredador sexual, operando a escala imperial. Cada capricho era instantáneamente gratificado, cada deseo perverso podía ser realizado, cada límite podía ser transgredido sin castigo. La degeneración moral resultante fue completa y aterradora. La historia de Calígula nos enseña sobre la importancia de límites y responsabilidad en poder. Sin controles institucionales, sin consecuencias significativas, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie, incluso emperador inicialmente bien intencionado puede descender en depravación.